Hola, buenos días. Voy a dar una repaso a lo que son los temas de las reglas de inferencia o la inferencia lógica que hemos estado viendo en anteriores sesiones y en anteriores videos. La, mm, Voy a verlo con un enfoque evidentemente práctico y evidentemente que te sirva para la realización de los laboratorios que están pendientes de realizar la segunda parte y los exámenes que serán en línea próximamente, ¿sí? En este caso vamos a hablar de dos ejemplos, bueno, más ejemplos de lo que son las reglas de inferencia y cómo irlo realizando. Recordarás que teníamos 5 pasos para realizar esta inferencia lógica, que era primeramente que nada determinar las proposiciones. Para un paso número 2 era realizar la regla de inferencia, el paso número 3 la forma tautológica, el 4 la elaboración de la tabla de verdad y el paso número 5 el determinar si el conocimiento era válido o no era válido o determinarlo así. En el primer caso tenemos una proposición que nos dice que fumar es saludable. Otra premisa nos dice que si fumar es saludable, entonces los cigarros son recetados por los médicos y por lo tanto los cigarros son recetados por los médicos, es lo que establece el primer ejemplo, ¿sí? El segundo ejemplo establece que si los impuestos bajan, entonces mis ingresos aumentan, por lo tanto, perdón, la segunda premisa dice que mis ingresos aumentan y por lo tanto los impuestos bajan, ¿sí? Vamos a analizar la número uno, que sería en este caso fumar es saludable. Si fumar es saludable, entonces los cigarros son recetados por los médicos y por lo tanto los cigarros son recetados por los médicos. Bien, vamos a terminar las proposiciones, que es el paso número uno. Yo puedo decir que la afirmación de que fumar es saludable para mí podría ser mi proposición P. Si observa la premisa número 2 está en la forma condicional, si fumar es saludable, que si vemos ahorita es lo mismo que he determinado yo como la proposición P, y el entonces que nos establece otra proposición o otra afirmación que dice que los cigarros son recetados por los médicos. Yo puedo determinar que Q afirma categóricamente que los cigarros son recetados por los médicos, ¿sí? Por lo tanto, los cigarros son recetados por los médicos. Entonces, esa es la misma proposición Q. Entonces, ya tengo listas mis proposiciones, son solamente dos, en la cual de la lectura de la redacción que yo establezco ahí, puedo determinar fácilmente cuál es una y cuál es la otra de este ejemplo, ¿sí? Bien, vamos, es el paso número 2. Si ya tengo las proposiciones determinadas, el siguiente paso es representar la regla de inferencia. Si tú observas en la primera premisa nos dice que fumar es saludable, entonces eso es P. Vemos en la línea primera la premisa uno como P. En la segunda premisa dice que si fumar es saludable, entonces los cigarros son recetados por los médicos. Esa sería entonces para mí mi segunda premisa. Se sería de la forma si P entonces Q. Y por lo tanto sería después de la línea, tengo el por lo tanto que indicaría la conclusión. En este caso va a representarse con Q porque es la que determinamos en las oposiciones, ¿sí? Entonces la regla de inferencia nos quedaría la premisa uno como P, la segunda premisa nos quedaría si P entonces Q y la conclusión nos quedaría simplemente como Q. Bien, la número 3 sería representarlo en la forma tautológica. Ahí sería premisa uno con la conectiva lógica AND, con la premisa 2 y así sucesivamente hasta las n premisas que tenemos. En este caso solamente tenemos premisa uno y premisa 2, que sería P, que es una premisa uno, y la conjunción para el si P entonces Q, y por lo tanto Q, que sería la conclusión a llegar, ¿sí? Entonces me voy a llevar esto a mi hoja de texto para allí representarlas. La relación que yo estoy haciendo aquí me la voy a llevar a mi hojita. Aquí extraje ya las tablitas de verdad para que ya las recuerdes siempre. La conjunción, disyunción, negación, condicional y bicondicional, ¿sí? Aquí en este caso voy a presentarnos las, eh, las evaluaciones que serían, en este caso sería la conjunción. Déjame ponerlo en símbolo para que se pueda apreciar el valor. Aquí sería también símbolo
para que lo podamos ver claramente. Y aquí también sería el símbolo. Ahí sería entonces mi premisa 1, mi premisa 2 y en este caso la conclusión Q. Recuerda que esta para mí fue mi premisa número 1. La voy a poner aquí la premisa número 2 y esta sería la conclusión, ¿sí? Entonces yo voy a, voy a elaborar la tabla de verdad. ¿Cuántos valores tengo? Tengo 2. ¿Cuántos voy a ocupar? Pues 2 a la 2, que serían entonces 4 valores. Me voy a copiar este segmento de aquí para aprovechármelo. Lo voy a copiar de aquí y lo voy a pegar aquí en mi tablita. Lo voy a pegar. A fin de cuentas, vamos a quitarle todo esto para que lo vayamos viendo desde cero, ¿sí? Entonces, mi primera proposición es P mayúscula. Entonces, déjame ponerle unas titulares aquí arriba para que podamos apreciar adecuadamente de qué se trata cada una de ellas. Entonces, voy a borrarlas mejor. Aquí vamos a suprimir. Ya tengo los valores que ya sabemos, para los 4 valores. La primera P mayúscula, la primera proposición 1, la premisa 1, nos dice que va a ser igual a P. Entonces aquí voy a poner aquí solita la P minúscula, ¿sí? Que serían estos valores, verdadero, verdadero, falso, falso, ¿sí? Entonces aquí simplemente la vamos a copiar para tener ya ahí mi proposición 1, que sería esta de aquí, la que acabamos de determinar, ¿sí? Ahí así. Ahí ya tengo mi proposición 1, ¿sí? Mi proposición 2 sería esta, si P entonces Q. Entonces la vamos a poner aquí. Ajá, ahí la vamos a poner. En mi siguiente columna, esta va a ser mi proposición 2. Aquí la ponemos, proposición 2 sería P entonces Q. Ahí así está bien. Creo que ahí está bien. Ya no me deja hacerla más pequeñita, ¿sí? Entonces, el P entonces Q, recuerda que va a ser verdadero en todos los casos, excepto cuando P sea verdadera y Q sea falsa en la condicional. Entonces, ese es el único caso en que es falsa. Las demás todas son verdaderas. Voy a poner mayúsculas, ahí estamos. Y el otro condicional, falso entonces verdadero, es verdadero, y falso entonces falso, esto es verdadero. Sí, estoy determinando el valor de verdad en estas dos líneas y ahí lo estoy poniendo como debe ser, ¿sí? Entonces ya tengo la proposición 1 y la proposición 2. Entonces pues vamos a desarrollarlas. Ese es el siguiente paso. Aquí con la conectiva AND, entonces me voy a traer la proposición 1. La vamos a copiar aquí. Ay, caramba. Vamos a copiarnos este pedacito. Sería proposición 1, o premisa 1, perdón. Y aquí la voy a conectar con la conectiva AND con la premisa número 2. Ahí está. Esta va a ser la premisa número 2. Y lo correcto es que yo lo pongo todo en la expresión en la línea que corresponde. Es decir, la premisa 1 es P minúscula, y la conjunción, la conjunción va a ser, discúlpenme, aquí sería P minúscula y la conjunción con la premisa 2, que la premisa 2 en este caso en particular es esta de aquí. Si P entonces Q. Aquí así es, aquí la vamos a dejar. Aquí le ponemos el paréntesis para indicar su lugar correcto. Ahí está. Y entonces ya tenemos el condicional. Entonces estas dos columnas las voy a unir a través de una conectiva AND, ¿sí? Entonces aquí verdadero y verdadero es verdadero, ¿sí? Recuerda que la conjunción, aquí la tengo aquí en este ejemplo, la conjunción va a ser verdadera únicamente cuando ambas sean verdaderas, ¿sí? Aquí tengo verdadera y verdadera, esto nos da verdadero. Aquí tengo verdadero y falso, tengo un falso, entonces esto es falso, falso y verdadero es verdadero, perdón, es
falso, perdóname, y falso, eso es falso también, ¿sí? Recuerda que tienen que ser las dos verdaderas para que la conjunción sea verdadera, que es este caso. Los demás, pues son falsos todos. Bien, entonces ya tengo la proposición uno, la proposición 2 y las tengo unidas en la conectiva AND, ¿sí? Ahora, ¿qué necesito? Necesito Q, porque sería la conclusión a la que tengo que llegar. Entonces tengo que desarrollar la parte de la derecha de esta ecuación. Entonces me voy a llevar a Q, la voy a copiar aquí, que en este caso pues coincide con la conclusión Q también, ¿sí? Es Q minúscula, la voy a poner así. Es exactamente lo mismo en este caso particular, ¿sí? Y ya por último tendría que hacer yo la conjunción de P, proposición 1 y proposición 2 con el condicional hacia Q, que sería este fragmento que nos faltaría, lo voy a copiar de aquí, que sería la forma tautológica completa de la proposición 1, la proposición 2 y la conclusión Q a la que tengo que llegar en esta determinación. Entonces aquí sería toda esta proposición, esta sería la proposición 1 y proposición 2 unidas por la conectiva AND. Vamos a poner aquí y voy a poner un otro corchet para que lo podamos eh, entender adecuadamente. Ahí así. Y le aplicamos el condicional para Q. Ay, caray. Para Q. Ahí así. Ay, ay, ay. Ya me quedó esto mal. Es que está siguiendo como símbolo. Vamos a ponerlo como Arial. Ahora sí. Sería Q minúscula. Q, Q minúscula. Hoy no se deja. Que carambas. Es que perdió el, el símbolo. Ahora sí. Vamos a ponerlo como Arial para que interpretemos bien. Sigue con la minúscula, ahora sí está correcto. Sí, ya serían estas dos columnas las que tengo que conectar a través del condicional de aquí, ¿sí? Entonces tengo verdadero, entonces verdadero, esto nos da verdadero, ¿sí? Falso, entonces verdadero, esto nos da verdadero. Falso, entonces verdadero, nos da verdadero. Y falso, entonces falso, nos da verdadero. ¿Y qué crees? Esto nos da una tautología. Esto nos da una tautología, lo cual indicaría que P, que era fumar es saludable, la provincia 2 y fumar es saludable, entonces los cigarros son recetados por los médicos, por lo tanto los cigarros son recetados por los médicos, ¿sí? En ese sentido, esta argumentación que estamos representando aquí, al ser la tabla de verdad como la acabo de desarrollar ahorita, aquí la dejé preparada nada más, el argumento aquí es totalmente válido, la argumentación es válida, sin embargo, la conclusión, pues eso es falso. Imagínate cómo que los cigarros te los van a recetar los médicos, eso no, realmente no sucede, ¿verdad? Entonces, el argumento, lógicamente, la argumentación lógica es válida, apúntale por ahí. En el paso número 5 el argumento es universalmente válido, pero la conclusión eso pues no sucede, ¿no? Imagínate que en vez de decir que fumar es saludable, yo puedo decir, no sé, comer manzanas. Comer manzanas es saludable. Si comer manzanas es saludable, entonces las manzanas son recetadas por los médicos. Por lo tanto, las manzanas son recetadas por los médicos. Eso sí tiene congruencia en nuestra realidad, ¿verdad? Pero lo que está aquí plasmado, pues no tiene ninguna cuestión con la realidad. Esto es totalmente falso. Ese hábito es bastante malo, ¿verdad? Bueno, entonces, pero fíjate bien, fíjate cómo lo argumentamos o cómo la argumentación lógica que hicimos, nos dio que era tautología y por tanto eso tiene un valor universalmente válido. Sí, vamos al siguiente caso. En el siguiente caso dice que los impuestos bajan, entonces mis ingresos aumentan. La proposición o la premisa 2 dice que mis ingresos aumentan
por lo tanto los impuestos bajan. Y como que tiene sentido, ¿verdad? Como que tiene sentido en realidad, los impuestos bajaron, entonces sus ingresos aumentaron, los ingresos aumentaron y por lo tanto, pues quiere decir que los impuestos bajaron, ¿verdad? Entonces, como que tiene sentido en lógica, pero vamos a ver que esta argumentación, cómo está establecida. Primeramente, que nada, el primer paso es determinar las proposiciones. Yo digo entonces que P es que los impuestos bajan. Esa es la afirmación categórica que los impuestos bajan, ¿sí? La Q nos dice que tus ingresos aumentan, entonces mis ingresos aumentaron, esa sería mi afirmación categórica en ese sentido, ¿sí? En la primera premisa dice que si los impuestos bajan, entonces mis ingresos aumentan, entonces ahí estamos hablando de un condicional si P entonces Q, dadas las proposiciones que estamos determinando. La proposición 2 es mis ingresos aumentan, que sería Q también, nada más. Y la conclusión, que en este caso sería P, porque los impuestos bajan, es la que yo determiné como P. Entonces solamente tengo dos proposiciones de esta redacción. Si observamos, esta en particular, esta proposición, los impuestos bajan, aquí está, esta sería P, aquí la vemos, los impuestos bajan, ¿sí? No tengo otra más, aquí está, los impuestos bajan, ¿sí? Y mis ingresos aumentan, que sería la otra proposición, aquí la vemos, aquí la volvemos a ver, y son las únicas dos que tengo, ¿sí? Los demás ya no existen, no existe más nada que esas dos proposiciones en mi argumentación, ¿sí? Vamos a ver cómo se comporta entonces aquí. La primera dice que si P entonces Q, es decir que si los impuestos bajan, entonces mis ingresos aumentan. Esta sería la primera línea, la premisa 1. La premisa número 2 sería mis ingresos aumentan, que está representado como Q, y por lo tanto P, ¿sí? Entonces estoy representando lo que está escrito aquí. Este entonces sería si P entonces Q, aquí sería Q y aquí sería P, ¿sí? Y lo vemos aquí en esta regla de inferencia, si P entonces Q, la segunda premisa sería Q y la conclusión en este caso sería P. Si lo representamos en forma tautológica tendríamos esto, esta sería la premisa 1, si P entonces Q, aquí tendríamos la conectiva I, que va a representarse en todas las formas tautológicas, en este caso la premisa 1 y la premisa 2 y la premisa 3 y la premisa 4 si tuviéramos en el caso hasta la premisa número n. Entonces aquí en este caso solamente tenemos dos, aquí está la premisa 1 y la premisa 2 y después el condicional que representa la conclusión que vamos a llegar, ¿sí? Y nos quedaría este formulario, si P entonces Q y Q entonces P, ¿sí? Entonces vamos a desarrollar la tabla de verdad para esta forma tautológica. Si me permite, vámonos a la libreta para hacerlo ahí en nuestra libreta que tenemos de trabajo. Ahí donde la dejé, creo que aquí está, ¿sí? Entonces la proposición nos quedó así, de esta forma. Nos quedó aquí si P entonces Q, recuerda que esto aquí tengo que ponerlo como símbolo para que me deje el font adecuado. Aquí esta es la conjunción, que sería la premisa 1 y la premisa 2, que en este caso sería Q, y por lo tanto que sería el condicional hacia, en este caso hacia P, ¿sí? Aquí tengo la premisa 1, esta sería para mí mi premisa número 1, aquí lo tengo con la conectiva de conjunción para la primicia número 2, aquí lo tenemos, y el condicional que sería en este caso particular P, ¿sí? Nada más déjame poner primero aquí las premisas, estoy poniendo toda la representación de la forma tautológica. Aquí déjame regresar a Arial para que me deje hacer la conclusión, en este caso que va a ser Q minúscula, ¿sí? Tengo proposición 1 y proposición 2, entonces Q, ¿sí? Voy a aprovechar que tengo ya aquí esto para copiarlo. Si quieres lo hacemos desde el principio para que no te quede ninguna duda de cómo se hace esto. Vamos a insertar una tablita con son 4 valores, 1, 2, 3, 4 y los titulares de arriba. Entonces voy a dejar aquí estas tablitas aquí así,
Muy bien. ¿Por qué? Porque voy a tener, recuerda que voy a tener, en este caso voy a tener a P, a P, caray, aquí a P minúscula. Es que cuando le das el tabulador se queda con el valor de mayúscula. Aquí tengo Q y sus valores de verdad. Recuerda que si seguíamos el formato que te había comentado de usar los números binarios, estos eran los ceros, eh, el 0, 1, el 1, 0 y el 1, 1. Para que lo recuerdes, lo estoy poniendo otra vez. Los unos se cambiaban por verdadero y los ceros por F de false. Entonces aquí tendríamos, en este caso particular, falso, falso. Aquí tendríamos falso, verdadero. Aquí tendríamos verdadero, falso. Y aquí tendríamos verdadero, verdadero. ¿Sí? Bien, entonces ya tenemos mis valores de verdad que vamos a utilizar en esta consecución de esta tabla. ¿Sí? En este caso vamos con la premisa número 1. La premisa número 1, recordamos aquí en esta evolución. Ah, caray, no se grabó. Vamos a volverlo a poner. Ahí así. Ahí así. La premisa número 1 iba a ser, en este caso particular, si P entonces Q. Entonces me la voy a llevar aquí a mi tablita para tenerla representada. Ahí está. Recuerda que la condicional iba a ser verdadera en todos los casos excepto cuando tuviéramos verdadero entonces falso, ¿sí? Consulta tus tablitas, que esas ya las tenemos aquí ya establecidas para este efecto, que aquí te recomiendo que las tengas siempre contigo a la mano y lo más correcto es que te las aprendas, ¿sí? Entonces verdadero, entonces verdadero es verdadero, verdadero entonces falso es falso, falso entonces verdadero es verdadero y falso entonces falso, eso es verdadero, ¿sí? Y ya tengo mi tablita de verdad que corresponde a la premisa número 1, donde ya tengo mi condicional si P entonces Q, ¿sí? Ahora vamos con la premisa número 2. La premisa número 2 en este caso particular es Q nada más, ¿sí? Entonces la voy a trasladar, otra vez me equivoqué, en la copiada, y aquí otra vez lo pegamos, perdónenme, y me voy a traer en este caso a Q. Pues Q aquí está calculada, ya no tengo nada que hacer más que copiarla, me la voy a llevar aquí, y entonces ya tengo la premisa 1 y la premisa 2 desarrolladas. Me faltaría entonces unirlas a través de la conectiva, en este caso que sería AND, ¿sí? Entonces voy a poner una columna extra, vamos a insertar una columna a la derecha, ahí así, y ahí va a estar esta proposición, proposición 1 y la proposición 2. Entonces la vamos a poner aquí y vamos a dar un poquito de amplitud para que nos quede bonito, ahí así. Ahí así, excelente, ¿sí? Entonces, ¿qué sería? ¿Qué cosa? Sería hacer la conectiva de P entonces Q con la conectiva AND, que está aquí, y en este caso particular tendríamos que poner Q. Déjame poner en Arial para que podamos representar este valor. Ahí está, que sería si P entonces Q y Q, ¿sí? Perfecto. Entonces, estas dos columnas se van a unir a través de la conectiva AND, ¿sí? Recuerda que va a ser verdadero en todos los casos que ambas las dos sean verdaderas, ¿sí? Verdadero, entonces, verdadero y verdadero, esto nos da verdadero, falso y falso nos da falso, verdadero y verdadero nos da verdadero, verdadero y falso nos da falso, ¿sí? Entonces ahí tenemos ya nuestra conectiva AND entre las premisas 1 y 2. Bien, ¿qué nos faltaría? Pues nos faltaría hacer la conectiva con respecto a P, ¿sí? Entonces voy a agregar una columna más, nada más aquí así. Vamos a insertar una columna a la derecha. Ahí está, fantástico. Y yo voy a tener aquí entonces mi conclusión Q. La voy a poner aquí para desarrollarla.
y pues que particular va a ser lo mismo, va a ser Q nada más. Permítame tantito porque aquí ya se me puso en mayúsculas y no queremos eso, queremos que sea minúscula para... Ah, no, perdóname, no es Q, es P. Aquí en este caso la conclusión, lo de arriba está bien, lo de abajo aquí debe ser P, porque acordémonos que eh, en el caso que habíamos desarrollado tendríamos eh, aquí que la conclusión a llegar era P. Mis ingresos aumentan, ¿sí? Entonces sería los impuestos bajan, sí sería en este caso lo que estoy representando. Bien, entonces en este particular, vamos aquí a la tablita, aquí te presento el laboratorio, ahí estamos, y aquí nada vamos a copiar en este caso los valores de P, aquí los tengo, me los voy a llevar aquí, y aquí los pegamos, ¿sí? Perfecto, ¿sí? Déjame ponerle toda la expresión, es correcto, ¿sí? Entonces ya tenemos en este caso el cálculo de la conclusión Q, que particularmente en este segmento se llama P, ¿sí? Entonces vamos con esto a calcular nuestro condicional ya completo, que sería toda esta expresión, proposición 1 y proposición 2, conclusión, conclusión Q, ¿sí? La vamos a copiar de aquí y la vamos a pegar aquí para tenerla toda la expresión desarrollada, que es la que a fin de cuentas es la que va a quedar, ¿sí? Y aquí me voy a copiar de aquí la proposición 1 y proposición 2, que las tengo aquí calculadas, esta columna de la izquierda, y le voy a poner unos corchetes para identificar qué va a hacer con la conclusión Q, que en este caso es P, ¿sí? La voy a copiar de aquí arribita, que aquí la tengo disponible, pero cuidando de que aquí en este caso va a ser la proposición P, para que represente las dos columnas que tengo en la izquierda de nuestro valor. Ay Dios, otra vez se volvió a poner el símbolo, entonces aquí va a ser P. Ay, ya se puso mayúscula. Ay, otra vez se puso minúscula. Bueno, qué carambas, me está haciendo esas travesuras. Ay, así. Bien. Entonces ya con estas dos columnas voy a aplicar el condicional. Verdadero, entonces verdadero, esto es verdadero. Falso, entonces verdadero, esto es verdadero. Verdadero, entonces falso, esto es falso. Y falso, entonces verdadero, esto es verdadero, ¿sí? Y con esto ya termino la tablita desarrollada, ¿sí? Pero ¿qué crees? Aquí hay un problema en este particular, ¿sí? En este particular yo tengo una fila que su valor es falso, ¿sí? Entonces, al ser falso, esto ya se convierte en un contingente. Ya tenemos una situación ahí que eh, salta la normalidad de lo que hemos venido haciendo, ¿sí? Esta tablita, que es la que desarrolla este ejemplo, nos da como por objetivo un contingente, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Ese es el paso número 4. En este ejemplo en particular, el argumento, ponle por ahí en el punto número 5, el argumento no es válido, ¿sí? El argumento no es válido y por lo tanto, pues ya no, ahí se termina la argumentación, ¿sí? Y fíjate qué curioso, ¿verdad? Porque pareciera ser que esto sí tiene sentido real, los impuestos bajan, entonces mis ingresos aumentaron, por lo tanto los impuestos bajan, o sea, tendría un sentido en la realidad, pareciera tener un sentido en la realidad, sin embargo, esta argumentación, así como está representada, no es o da un contingente y por tanto esto no es verdad, ¿sí? Entonces, esta argumentación se nos cae y no nos quedaría en forma correcta, ¿sí? Entonces, eh, caramba, entonces esta argumentación
no es válida, a pesar de que, fíjate qué curioso que en la anterior, la de los cigarros, pues sí pareciera bueno, pareciera, nos dio que era una universalmente válido. Y vimos que la conclusión, pues no, esto no es cierto, los cigarros no son recetados por los médicos, ¿verdad? Y el anterior, que sí tenía un sentido más o menos congruente, por resultó que la argumentación nos dio algo que no es la verdad, ¿sí? Entonces recordemos eso que estamos viendo aquí y en las diapositivas que vimos al principio. Por aquí lo teníamos. ¿Dónde lo tengo? Por aquí, creo que aquí. Bueno, creo que estaba en otra, sí. Se trata de sacar los argumentos universalmente correctos, la argumentación. Ya el hecho de las conclusiones, pues eso ya se apega a nuestra realidad. Estamos viendo que la argumentación es la que estamos queriendo llegar a efecto, ¿sí? Y justificamos los pasos que estamos siguiendo de uno a uno para lograr nuestro objetivo en particular, ¿bien? Bien, entonces, esa sería nuestras reglas de diferencia. Esto es lo que o con eso terminamos el tema de lógica. El tema de lógica, pues pasamos por todo lo que fue las tablas de verdad, cómo argumentarnos de ellos. Y quiero presentarte el laboratorio, la segunda parte del laboratorio. He decidido presentártela así en este video para que aquí la puedas obtener y en un premio para los que están siguiendo mi canal y que están siguiendo los videos y que están conectando para que aquí lo puedas apoyarte. Si ves los videos anteriores, pues te puedes dar cuenta que es lo que hemos venido realizando en anteriores casos, ¿sí? Bien, ¿de en qué va a consistir este laboratorio, la segunda parte? Paso número 7, porque el anterior ya teníamos otros puntos en la primera parte. Vas a elaborar las tablas de verdad que vienen ahí marcadas, inciso A, inciso B, inciso C. No te las voy a leer, simplemente obsérvalas en tus hojitas, elabora las tablas de verdad, utiliza una reglita. Si quieres usar la computadora, utilízalas, es tu libertad, ¿sí? Nada más sé claro en lo que estamos haciendo, ¿sí? De hecho, si ves los videos anteriores, vas a encontrarte con que ya desarrollamos algunas de ellas, ¿sí? Bien, el paso número 8 la segunda parte conviene de que una promesa de una mamá a su hijo, en el cual le permite jugar si acondicionante de comer espinacas e hígado, ¿sí? Y en el caso A, el niño solamente come espinacas y la madre le permitió salir a jugar y ha preguntado si ha roto su promesa, sí o no. Y ese sería entonces el inciso A y el inciso B. Bien, en el caso número 9, también te recomiendo leer el material que te mandé, en el cual vamos a sacar las proposiciones de la forma condicional. Si entonces vamos a determinar la verdad si P es verdadera y Q es falsa para el condicional, el recíproco y el contrarrecíproco, ¿sí? En el caso del inciso A, dice, para obtener la licenciatura en matemáticas es necesario estudiar cálculo. Inciso B, para que lleve necesario que haya nubes. Inciso C, una condición suficiente para un discernimiento de liberación femenina es ser mujer. Y el número, inciso D, perdón, es Dios los cría y ellos se juntan, ¿sí? Si te fijas, son frases, hay que buscarlas ahí en el material para poder determinar su forma condicional. Eh, por ejemplo, en el caso número del inciso A, dice, para obtener la licenciatura en matemáticas es necesario estudiar cálculo, ¿sí? Entonces, ¿cómo estaría en el formato sí entonces? Eh, si estudio cálculo, entonces obtendré la licenciatura en matemáticas. ¿Qué te parece? Suena lógico, ¿verdad? Vamos a ponerla por aquí. Te voy a ayudar un poquito. No debería, pero si si estudio cálculo, entonces obtendré, obtengo, le voy a poner, obtengo licenciatura en matemáticas.
te parece? Pues ya tiene forma del condicional sí, entonces aquí tengo el sí, aquí tengo el sí y aquí tengo el entonces. Aquí tengo mi proposición P que dice que si estudio cálculo, puede ser P, estudiar cálculo, es una afirmación categórica, y Q podría ser que obtengo la licenciatura en matemáticas. ¿De acuerdo? Estas son minúsculas. Acuérdate que las proposiciones tienen que ir en letra minúscula. Este corrector me hace batallar. Ahí está. ¿Sí? Ya tengo P, entonces Q. ¿Cuál sería el condicional? El condicional es P, entonces Q. ¿Te acuerdas del símbolo? Pues aquí lo tengo. Déjame te lo pongo. Te voy a ayudar un poquito, que ya te ayudé bastante, pero quizás te pueda ayudar con esto también. Ahí tengo el condicional, este sería mi condicional. P entonces Q, ¿sí? Si partimos de que P es verdadera, y Q, que era? Es falsa, ¿verdad? Ah, ya otra vez volvió el símbolo. Ahí está, P es falsa. ¿Cuál será el resultado del condicional? Verdadero entonces falso. Esto nos da falso. Excelente. ¿Sí? El condicional es falso. ¿Sí? ¿Te acuerdas cuál era el recíproco? El recíproco era cambiar el orden. El recíproco era cambiar el orden. Decir recíproco. El recíproco era decir Q, entonces P. Fantástico. Aquí en este caso Q es falsa y P es verdadera. Falso, entonces verdadero. Esto nos da verdadero. ¿Sí? ¿Y cómo lo pondríamos así en palabras? Vamos a copiar este fragmento. Vamos a pegarlo por aquí. El condicional pues ya lo tengo arriba. El recíproco sería, si obtengo la licenciatura en matemáticas, ese sería Q. ¿Sí, verdad? Sí, así es. Este sería Q. Ahí está. Entonces es porque estudié mucho, ¿verdad? Estudié cálculo, perdón. Bueno, tengo que estudiar mucho también, ¿verdad? Estudiar cálculo, ¿sí? Entonces ahí estoy cambiando el orden. El condicional es P entonces Q, el recíproco es si Q entonces P. Entonces aquí lo estoy cambiando nada más en su forma. Este es el condicional. Déjame lo pongo por aquí abajito para que también lo tengas en forma verbal. ¿Sí? Este es el condicional y este es el recíproco, ¿verdad? Fantástico, ya lo tenemos bien. ¿Qué nos faltaría? El contrarrecíproco. ¿Te acuerdas del contrarrecíproco? El contrarrecíproco es igual que el recíproco, pero negado, ¿sí? Es decir, la negación de Q, perdón, ay Dios, hay que dice aquí, negación de Q es negación de P. Así nos quedaría el contrarrecíproco, déjame lo pongo bien. Contrarrecíproco es el recíproco, pero aparte negarlo, ¿sí? Entonces tengo falso, entonces verdadero. Vamos a poner una vez el valor de verdad, pero acuérdate que esto tiene que ser negado. Entonces me voy a procurar aquí estas paréntesis para poderlo negar. Fantástico. Fantástico, ahí está. Perfecto, muy bien. Déjame copiar esta línea. La voy a ocupar. Voy a ocupar esta línea. Entonces aquí vamos a
romper este fragmentito. Muy bien, porque ocupamos el, el condicional. Entonces, el contrarrecíproco es la negación de falso es verdadero, ya desarrollado, y la negación de verdadero, esto es falso. Entonces aquí va la f de falso. Ah, caray, la f de falso. F de falso, ahí está, perdóname. Fantástico. Entonces, verdadero, entonces falso, esto nos da falso, ¿sí? Ahí está el contrarrecíproco, ya lo he calculado, es falso, ¿sí? Y ya tengo mi contrarrecíproco. Entonces, si obtengo la licenciatura en matemáticas, ¿cómo lo negaríamos esto? Si no obtengo la licenciatura en matemáticas, entonces vamos a negar esto, pues no estudié cálculo, ¿verdad? Y ya con eso estaría negando las proposiciones, ¿sí? Entonces eso se hace así. Hay que determinar el condicional y hacer su recíproco, sus valores de verdad, y contrarrecíproco y sus valores de verdad, como lo estamos haciendo aquí en este ejemplo que te ayudé a hacer, ¿sí? El punto número 9, ¿sí? Bien, ojalá y te hayas captado muy bien. Vamos con el número 10. El número 10 hay que te dan dos proposiciones y hay que determinar si son equivalentes o si una implica a la otra. Recuérdate que la implicación era tomar esta P mayúscula y esta Q mayúscula y hacerles el condicional, obviamente desarrollando cada una de las tablitas. También tengo ejemplos en esos videos anteriores y la equivalencia era que ambas fueran iguales con el sí y solo sí. Revisa tus videos anteriores y vas a darte cuenta de que esto está bastante sencillo, ¿sí? La última, el inciso D, establece que yo tengo un bicondicional de la forma eh, P sí solo sí Q, dice que es lógicamente equivalente. Lógicamente equivalente, acuérdate que eso tienes que revisar que es lógicamente equivalente al condicional y al recíproco conectados por la conjunción, que en este caso sería AND. Aquí está diciendo que este bicondicional es lógicamente y lo mismo que conjuntar el condicional y el recíproco, y te pide que lo demuestres mediante una tabla de verdad, ¿sí? Entonces a esta proposición bicondicional le aplicas el sí solo sí a este desarrollo, y si te da tautología, entonces habrás demostrado que esto es una que es verdad esto que está estableciendo por ahí. Y creo que en un video anterior creo que lo resolvimos, ¿sí? Te espero que lo busques, ¿sí? Bien, el siguiente determina la validez de los siguientes argumentos. Fíjate bien, dice que el oxígeno del tubo o bien se combinó con el filamento para formar un óxido o bien se evaporó completamente. Segunda primicia, dice que el oxígeno del tubo no puede haberse evaporado completamente y por lo tanto, o luego, el oxígeno del tubo se combinó con el filamento para formar un óxido. Órale, qué interesante, está muy químico esto, ¿verdad? Pero vamos a ayudarte con las proposiciones. El oxígeno del tubo o bien se combinó para formar un óxido, fíjate bien, el oxígeno del tubo no puede haberse evaporado completamente. Ah, caray. Ah, caray. Entonces está hablando del mismo oxígeno, de oxígeno, que hay un oxígeno en un tubo, ¿verdad? Entonces, fíjate bien qué dice aquí. El oxígeno del tubo se combinó con el filamento o bien se evaporó completamente. Entonces yo puedo decir que mi proposición P minúscula, ahí ya se puso mayúscula, o me cae mal esto, ahí está. Dice que el oxígeno del tubo eh, se combinó con el filamento para formar un óxido, ¿sí? Esa va a ser mi proposición categórica. Ahí mira nada más que trajo aquí. Y esto que estoy grabando, imagínate que hubiera sido en vivo. Esto es lo que voy a hacer como mi proposición P. El oxígeno del tubo se combinó
el filamento para formar un óxido. Esa sería mi proposición P. Mi proposición Q sería que el oxígeno del tubo se evaporó completamente. Fíjate cómo de la redacción estoy extrayendo las proposiciones, determinando las cuales son estas, ¿sí? Entonces, para mí esta sería mi proposición Q. Bien, luego tengo la siguiente premisa, dice que el oxígeno del tubo no pudo haberse evaporado. Ah, caray, bueno, si se evaporó es Q, esta sería entonces el no poder, ¿qué sería? Pues la negación de Q, ¿de acuerdo? Luego, este luego significa lo mismo que el por lo tanto. Por lo tanto, el oxígeno del tubo se combinó con el filamento para formar un óxido. Pues esto ya es P, ¿verdad? También. ¿Te fijas que esto es P? Sí, así es. Entonces nada más tengo dos proposiciones. ¿Sí? Vamos a ponerlas en cómo estarían en la número 2, que sería en este caso la forma tautológica. Recuerda que la forma tautológica es la proposición 1, la proposición 2, todo esto así, luego una línea, perdóname, es una línea así, vamos a poner una línea así segmentada, y luego sería el por lo tanto, la conclusión, el símbolo de por lo tanto. Vamos a insertar el símbolo de ese de el por lo tanto, déjame ver si lo tengo aquí a la mano. No responde, digo que es en vivo, qué tal si fuera grabado. El por lo tanto, vamos a buscarlo aquí. Aquí está este pequeñín, vamos a ponerlo aquí, ahí está. ¿Sí? Ahí está. Esas serían las proposiciones, estarían en este sentido. La proposición 1, la proposición 2 y la conclusión Q. En este caso en particular, en el paso número 2, ya tengo el paso número 1 que fue determinar las proposiciones. Mi paso número 2 sería, bueno, en el listado, ¿cómo la tengo? ¿Sí? Sería el oxígeno del tubo, o bien se combinó con el filamento con un óxido, ese sería P, o bien se evaporó completamente. Sería entonces para mí P o Q. ¿Sí? Nada más aquí debe ser minúscula. ¿Qué carambas? Ahí está. Déjame traerme aquí está esta disyunción, porque la primera proposición dice, que el oxígeno del tubo o se combinó con el filamento para formar óxido o se evaporó completamente. Entonces sería P o Q, sería mi proposición 1, ¿sí? Y la número 2, la premisa 2 dice que el oxígeno del tubo no pudo haberse evaporado. Si Q dice que el oxígeno del tubo se evaporó, el que no pudo haberse evaporado sería entonces la negación de Q. Esa sería entonces mi proposición Q. Y hago mi línea. Por lo tanto, por lo tanto, ¿qué dice el final? Por lo tanto, luego el oxígeno se combinó con el filamento para formar óxido, entonces eso sería entonces P, ¿sí? Y ya tengo mi forma de regla de inferencia, que sería mi paso número 2, ¿sí? La forma tautológica y la tabla y la conclusión, pues esa te la dejo a ti para que tú la elabores, ¿sí? Ya te ayudé bastantito, ¿sí? Bien, vamos con esta otra, ¿sí? Fíjate qué interesante también, fíjate bien, dice, si no sabes leer, entonces no puedes leer La Guerra y la Paz, es una novela, creo. No saber leer, es una afirmación, no saber leer, ¿sí? Y si no sabes leer, no puedes leer o leer La Guerra y la Paz, ¿sí? Si no lees La Guerra y la Paz, entonces León Tolstoy, que es el autor de esta cosa, te aborrecerá, ¿sí? Fantástico, ¿sí? Entonces, si no sabes leer, entonces León Tolstoy te aborrecerá. Ah, caray, pues ¿cómo la podemos determinar esta? ¿Sí? Tienes varias formas de hacer, ¿sí? Yo puedo determinar aquí si mi proposición P es
no saber leer, no saber leer es una afirmación. No saber leer, vamos a ponerla aquí, y yo pongo como Q, no leer la guerra y la paz, no leer la guerra y la paz, porque es la novela que está en cuestión, ¿verdad? Aquí también tengo no leer la guerra y la paz, ¿te fijas? No leer la guerra y la paz. Entonces puedo afirmar categóricamente que R, que es mi proposición que falta, R es de que León Tolstoy me aborrecerá, ¿sí? Fantástico, ¿verdad? Si no sabes leer, aquí está, no sabes leer, entonces León Tolstoy te aborrecerá, ¿sí? Pues bueno, si puedo determinar esto, ya tengo P, Q y R. Voy a copiar esto de aquí y ya me quedaría más fácil. Fantástico. No saber leer, ¿qué es? P. Entonces, pues es mi condicional. No leer la guerra y la paz sería entonces para mí Q. Déjame traerme el condicional, por acá lo tenemos. Aquí está, simpático. Fantástico, aquí está. Te estoy ayudando demasiado, pero discúlpame si te sientes ofendido, ¿verdad? Bien, vamos a la... Si no lees la guerra la paz, si no lees la guerra la paz sería Q. Entonces R, porque León Tolstoy me aborrecerá. Entonces yo puedo decir que si Q, entonces R. Ay, qué horror. Aquí sería si Q. Oh, ya se va a poner... Bueno, Q. Entonces... Ay. R. Me agarro letras griegas. Aquí sería ponerlo como Arial. Y aquí también como Arial, para que lo veas correctamente en nuestra simbología adecuada, ¿sí? Entonces ya tengo P, entonces Q, entonces R. Entonces todo esto llega a la línea. Y si no sabes leer, ¿qué era esto? P. Por lo tanto, P, entonces R, porque León Tolstoy me aborrecería. Entonces déjame copiarlo una vez para ya tenerlo aquí listo y a la mano. ¿Sí? P, entonces R, ¿sí? ¿De acuerdo? Esa para mí sería entonces mi propuesta para hacer esto. Pero amigo, amiga, si tú decides que quieres hacerlo de otra manera, dices tú, bueno, para mí no saberle, la proposición P es saber leer. Saber leer, ¿sí? Y la evolución Q puede ser leer la guerra y la paz. Y R, León Tolstoy, pues que es lo contrario de aborrecer. Te querrá, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sí, yo puedo firmar esto, ¿verdad? Entonces, si lo hago así, entonces cambiaría de esta manera. Fíjate bien. Quedaría, si no sabes leer, ¿qué sería? La negación de P. Leer la guerra y la paz sería Q. Entonces no poder leer la guerra y la paz sería la negación de Q. Si no lees la guerra y la paz, entonces León Tolstoy te aborrecerá. Y dije que León Tolstoy te querrá. Entonces sería la negación de R. Ahí está. Por lo tanto, si no sabes leer, entonces León Tolstoy te aborrecerá, que sería entonces la negación de en este caso, ¿sí? Amigo, amiga, sí, yo elegí esto partiendo del hecho de que no sabes leer, que es para mi P, y Q es esta, y R es esta, ¿sí? Si yo parto de aquí y yo desarrollo esto,
pues estaré correcto, ¿sí? Pero si yo hago esto, también estaré correcto, ¿eh? Saber leer, leer la guerra y la paz, de donde usted querrá, sí, son proposiciones, que tienen el formato, vamos a decirlo así, afirmativo. Y luego ya con la redacción, pues es no saber leer, entonces están negando esta proposición. Entonces, eh, pues te dejo para ti para que tú elijas y tú desarrolles lo que tú quieras hacer, ¿sí? Entonces, yo te hago estas dos observaciones porque te comento en la interpretación que hacemos de la redacción, yo puedo decir que esta para mí es P, este es Q y este es R, pero también tú puedes decir que para ti este es P, este es Q y este es R y tu regla de inferencia cambiaría, ¿sí? La forma tautológica cambiaría, la tabla cambiaría, pero los resultados, a esos ahí te los encargo, que tú me digas cómo te fue en cada uno de ellos. Si quieres hacerlo así o si tú eliges uno de ellos, pues tú me puedes decir, profe, yo me fui por este lado o yo me fui por este otro lado y yo te voy a respetar tu decisión, la cual hayas tomado en este caso, ¿sí? Bien, déjame en tu cajita de comentarios, déjame tu nombre, por favor, para saber que viste mi video y sigues conmigo en este trabajo, ¿sí? El examen será en línea, así que por favor, muy al pendiente de las invitaciones para las conexiones. Muchas gracias. Hasta el próximo video.